Hola chicas y chicos, vamos a continuar con la explicación del punto 5 de este tema 10, las aves. En primer lugar, me gustaría dedicar un momento a hablar cómo aparecieron las primeras aves en el planeta Tierra. Actualmente existen dos teorías que intentan explicarlo. La primera de ellas dice que las aves aparecieron a partir de los dinosaurios, alrededor del Jurásico. Y la segunda teoría defiende que las aves evolucionaron a partir de los reptiles, mucho tiempo después, alrededor del Triásico. La realidad es que actualmente no existe un consenso entre los científicos y las científicas, es decir, que la comunidad científica no se pone de acuerdo en decir cuál es la verdadera realidad. Pero sí que hay una de ellas que tiene más adeptos, es decir, hay pruebas científicas que avalan más una de las dos teorías, y es la de que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios. ¿Por qué tiene más argumentos a favor? Por la existencia de un fósil intermedio, el Archaeopteryx. Os lo voy a presentar, fijaros. Aquí tenemos un fósil de Archaeopteryx. A primera vista no somos capaces de distinguir nada, ¿no? Pero si os digo que esto de aquí son alas con plumas, ya parece que se entiende algo más, ¿no? Pero por otro lado, vemos aquí que tiene una especie de garras. Os lo voy a enseñar. Fijaros, aquí tenemos el Archaeopteryx. El Archaeopteryx vivió hace unos 140 o 150 millones de años, es decir, hacia finales del Jurásico. Tenía un tamaño similar al de una gallina y, como veis en la imagen, tenía plumas, ¿de acuerdo? Como las actuales aves, pero además tenía una cola con vértebras. También tenía pico, no un pico como el de las aves, sino que era un pico más parecido al que podemos ver aquí en algunos dinosaurios, y lo más importante es que tiene dientes, cuando los aves no tienen dientes en el pico. Además, como hemos dicho, tenía alas con plumas, pero fijaros que tenía 3 garras, ¿sí? Esta ave no era voladora, ¿de acuerdo? Sino que era trepadora. Lo que conseguía era trepar por los árboles ayudándose de las garras de las extremidades anteriores y de las posteriores, y lo que hacía era planear entre un árbol y otro, gracias a estas alas. Además, se desarrollaba bien en tierra firme. Esto lo sabemos porque tiene unas patas robustas, ¿de acuerdo? Fijaros que es como un eslabón intermedio entre las aves actuales y los dinosaurios, ¿sí? Por esto esta teoría es la más aceptada, aunque pues, esto podría cambiar en un momento dado, si apareciesen otro tipo de pruebas. Continuemos. Las aves tienen una característica, que es que pueden volar, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, un colibrí. Un colibrí es una ave muy pequeña, de aproximadamente entre 9,5 y 15 centímetros, si bien no es la ave más pequeña que existe, y pesa muy poquito, de entre 5 o 9 gramos. Si os fijáis, aquí vemos perfectamente las alas, pero esto es una imagen tomada con una cámara lenta. Esto es una imagen sacada con una cámara normal, y fijaros que las alas se ven borrosas. Cuando nosotros vemos un documental o una imagen de un colibrí o un vídeo de un colibrí, vemos que este está alimentándose del néctar de las flores y es capaz de tener un vuelo muy nítido, es decir, es capaz de mantenerse quieto. ¿Gracias a qué? A que es capaz de aletear unas 20 o 50 veces por segundo. Vamos con más cosas. ¿Cuál diríais que es el ave más rápida? Aquí la tenemos. Es el halcón peregrino, y aunque su velocidad media es de unos 100 km por hora, puede llegar a alcanzar 320 km por hora. O sea, alucinante. Vamos ahora con el ave que es capaz de volar más alto. Os presento al buitre Griffon de Rappel, y ha batido el récord. Este chocó
contra las turbinas de un avión comercial a 11.277 metros, es decir, a más de 11 kilómetros de altura. Si bien esto fue un hecho puntual, se piensa que las aves que alcanzan mayor altitud en general son los cisnes negros, que pueden alcanzar 8.000 metros, es decir, 8 kilómetros, o el jansar indio, que puede alcanzar los 9.100. Esto se sabe porque para hacer la migración anual que ellos hacen de zonas cálidas a zonas más frías, tienen que atravesar montañas como por ejemplo el Himalaya, para que os hagáis una idea. Continuemos. También hay aves que están adaptadas a ambientes acuáticos. Aquí os he puesto un alcatraz. Fijaros que ellos vuelan perfectamente, pero se han adaptado también al medio marino, de maneras que fijaros cómo son capaces de meterse en el agua como si fueran un torpedo, ¿vale? Para cazar peces, como por ejemplo jureles o sardinas, y pueden llegar a profundidades de por ejemplo 6 u 8 metros. Tienen las patas palmeadas también, sí, pero no todas las aves, como ya sabemos, pueden volar. Aquí tenemos el ejemplo del extinto dodo. Esto era un ave del tamaño un poco más grande que una gallina y los seres humanos pues la cazamos hasta su extinción. Ejemplos actuales tenemos el avestruz, que sabemos que es un ave muy grande pero que no puede volar, aunque tenga alas y plumas. O por ejemplo el pingüino, que se ha adaptado tanto a los ambientes donde vive que se desenvuelve muchísimo mejor en el agua que en el aire, por supuesto, y que incluso en la tierra. ¿Pero cómo vuelan las aves? Pues como ya sabéis, gracias a sus alas. En sus alas presentan unas plumas muy grandes, ¿de acuerdo? Y tienen una forma, para que os hagáis una idea, es parecido a las alas de un avión. De hecho, las alas de los aviones se han basado en la estructura anatómica de las alas, imitándola para que los aviones puedan volar. ¿Sí? Y el siguiente truco son sus huesos. Los huesos de las aves no son como los nuestros. Nosotros en el interior de los huesos largos tenemos médula ósea. Sin embargo, ellos lo que tienen son unas cavidades de aire que hace que los huesos pesen menos. ¿De acuerdo? Y esto hace que el animal en sí pese menos y tenga menos problemas para volar. Vamos con el cuerpo de las aves. Vamos a centrarnos en primer lugar en la cabeza. La cabeza está separada del cuerpo por un cuello y aquí destacan los ojos. Los ojos son uno de los órganos más desarrollados que tienen las aves. De hecho, por ejemplo, tenemos al águila real, ¿de acuerdo? Esta, para que os hagáis una idea, es capaz de detectar un conejo a casi 5 kilómetros de distancia. O sea, alucinante. Además, debido a la posición de sus ojos en la cabeza, es capaz de tener una visión de 340 grados. Otras aves que tienen muy buena vista son los halcones, ¿vale? Fijaros en la proporción del tamaño de su ojo con respecto a la cabeza. Es mucho mayor que, por ejemplo, la nuestra. Por eso se dice tener vista de águila o, por ejemplo, el ojo de halcón en el tenis. No sé si habéis oído alguna vez, habéis visto un partido de tenis, cuando alguien tiene alguna duda, si la pelota ha entrado o no ha entrado, se pide el ojo de halcón. ¿De acuerdo? Entonces, pues es real. Estos comentarios pues están justificados. Además, también tenemos, por ejemplo, los búhos. Los búhos tienen unos sensores que se llaman bastones en sus ojos que les permiten tener una visión prácticamente perfecta en la oscuridad. ¿Sí? Además, los pájaros tienen una boca en forma de pico y este pico no tiene dientes. En ningún caso no tienen dientes. La forma del pico, pues, varía muchísimo en función de la alimentación. Fijaros que, por ejemplo, un ave que se alimenta de granos tiene que tener un pico robusto para poder romper la cáscara, o por ejemplo, un ave que se alimente de néctar tiene que tener un pico alargado y curvo para poder introducirlo dentro del estambre, o por ejemplo, un carroñero tiene que tener este pico fuerte y curvado para desgarrar, un pájaro carpintero para poder romper la corteza del árbol, ¿de acuerdo? El pico varía en función de la alimentación del ave.
Continuemos. Vamos ahora con el tronco. En el tronco podemos encontrar 4 extremidades. Las 2 superiores son alas y las inferiores son patas. Las patas tienen 4 dedos, 1, 2, 3, 4 por lo general, y escamas, ¿de acuerdo? Que les sirven como protección. La forma de las patas también depende muchísimo del medio donde vivan las aves. Fijaros, aquí tenemos aves trepadoras, ¿de acuerdo? Que necesitan trepar por los árboles, pues tienen estos 4 dedos más extendidos y también garras para poder agarrarse. Las aves arborícolas tienen esta, como por ejemplo un canario, que tiene las patitas, las patas con esta forma para poder agarrarse a la rama. Las acuáticas con las membranas, muy parecidas a las patas de los anfibios, ¿verdad? Son adaptaciones al medio acuático. Las rapaces, fijaros que tienen las garras también muy curvadas para poder atrapar a sus presas, ¿de acuerdo? Y por último, por ejemplo, la avestruz, que es prácticamente plana y está adaptada a un medio terrestre para poder desplazarse. Vamos con la última parte del cuerpo de las aves, que es la cola. La cola sirve de timón, como por ejemplo el timón de un barco, ¿de acuerdo? Y le va a permitir controlar la dirección del vuelo. Pero no todas las colas sirven para esto. Tenemos el claro ejemplo de un pavo real. Esto es un pavo real macho y la cola le sirve para llamar la atención de las hembras, ¿de acuerdo? Pero hay pájaros que vuelan que también tienen una cola llamativa, que no tiene la única función de controlar la dirección del vuelo, también es por lo mismo para la hembra. Esto es el claro ejemplo del quetzal, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el 5.2, las funciones vitales de las aves. Como sabemos, y ya hemos visto en apartados anteriores, las aves respiran por pulmones, pero estos pulmones no se parecen en nada prácticamente a, por ejemplo, nuestros pulmones o los de los reptiles. Estos tienen unos sacos alveolares que le dan una forma muy característica y son muy eficientes. De hecho, esto lo consiguen porque el intercambio gaseoso es unidireccional y no se mezcla la sangre rica en oxígeno con la sangre rica en dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso lo que tenemos que tener claro es que las aves respiran a partir de pulmones. Con respecto a la alimentación, pues esto ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pues hay granívoras que se alimentan de granos, insectívoras de insecto, frugívoras de fruta, nectívoras de néctar, piscívoras de peces o filtradoras. Por ejemplo, aquí vemos claramente que, por ejemplo, aquí tenemos el pico de un pelícano, esto es filtrador, se alimenta de plancton y fijaros que tiene una forma muy característica, su pico. Por ejemplo, el de un pato es plano porque va arrastrando el fango, el lodo de fuera, para poder alimentarse de pequeños crustáceos. O, por ejemplo, mirar el pico de las aves rapaces, ¿vale? Es corto, duro y puntiagudo. Por ejemplo, aquí tenemos de semillas, también cortito y rígido, ¿de acuerdo? Dependiendo de la alimentación, diferentes formas en el pico. La vista, esto ya lo hemos dicho, es uno de los sentidos más desarrollados, no volveremos a hablar de esto, lo hemos hablado con anterioridad. Y con respecto a la fecundación, esta fecundación siempre es interna, siempre, es decir, se reproducen y el macho vierte los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra y ahí se fecundan los gametos femeninos. La hembra pone los huevos, es decir, son ovíparas, y el desarrollo embrionario siempre se produce fuera del cuerpo de la hembra en un huevo. Estos huevos se ponen siempre o casi siempre en nidos. Estos nidos pueden estar en el suelo, pueden estar en las copas de los árboles, pueden estar en laderas de las montañas. Esto varía dependiendo de la especie. Y en la mayoría de los casos, los individuos recién nacidos son totalmente dependientes y necesitan el cuidado de los padres para poder alimentarse. Siempre hemos visto estas imágenes en que los padres regurgitan la comida dentro del pico de sus hijos, ¿sí? Vamos ahora con la clasificación de las aves. Tenemos aves paseriformes. Estas aves son las que conocemos normalmente como aves cantoras, son de pequeño tamaño y nacen sin plumas
y ciegos, es decir, requieren totales cuidados por parte de los padres. Como ejemplo de estos tenemos la alondra y el pinzón, pero también tenemos, por ejemplo, el canario o, por ejemplo, el cuervo. Seguimos. El siguiente grupo son los galliformes. Estos son aves que normalmente pertenecen a explotaciones ganaderas, ya que hay un consumo humano importante. Son poco voladoras y hacen los nidos en el suelo. ¿De acuerdo? Las crías normalmente son mucho más independientes que las del grupo anterior. Y aquí tenemos la gallina, el faisán, pero también tenemos la codorniz, el pavo, la perdiz, ¿vale? Aquí os he puesto el pavo y la perdiz. Con el siguiente grupo tenemos los ciconiformes. Los ciconiformes tienen el cuello largo y las patas zancudas. Cuello largo, patas zancudas y son acuáticas normalmente. Pertenecen siempre a zonas templadas o cálidas, no lo veremos nunca en climas fríos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el pelícano que hemos dicho antes, la cigüeña, aquí os he puesto la garza real. ¿Sí? Y por penúltimo, vamos con los hanseriformes. Los hanseriformes son, por ejemplo, el pato o el ganso. Aquí os he puesto una oca y aquí tenemos el pato común, que siempre se ven en no es que sean especies diferentes, sino que hay dimorfismo sexual, es decir, que el macho y la hembra son diferentes. Esta sería la hembra y esta sería el macho. Estos viven siempre cerca del agua y las crías al nacer siempre siguen a las madres en busca de alimento. Tienen los pies palmeados, ¿vale? Porque son también acuáticas y se alimentan igual de pequeños crustáceos, pequeños peces, ranas. Y ahora sí, por último, vamos con los falconiformes. Estas son aves rapaces, voladoras, muy voladoras, con una visión muy desarrollada y tienen un pico fuerte y cortante y además garras muy poderosas. Normalmente son carnívoras. Y aquí tenemos el águila, el buitre, ¿vale? Este es el buitre leonado, que es el típico de la península ibérica. En la zona de Teruel hay muchísimos. Y aquí tenemos el tito alba, el nombre científico, es una lechuza, fijaros, ¿vale? En algunos casos estos lo consideran dentro de otro grupo, ya que son nocturnos, pero nosotros lo consideraremos también dentro de falconiformes, ¿de acuerdo? Pues bueno, hasta aquí sería la explicación de las aves, espero que haya quedado todo claro y nos vemos en el siguiente punto.